Hey mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante, GráficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver una parte importante que tiene que ver para al momento de crear cualquier proyecto. Siempre va a empezar con lo que sería, digamos, el logo, ¿sí? Tu marca. ¿Qué nombre va a tener? Una vez que tú ya has pensado el nombre que quisieras colocarle, ¿no es cierto?, a tu proyecto, viene la parte de la creación de la marca. Eso que te va a hacer a ti diferente al resto. Entonces, aquí como ves, estamos viendo diferentes tipos de logos que hay de distintas marcas, de productos, de servicios, que lo puedes ver así. Y ahora vamos viendo si es que esto es posible hacerlo con la inteligencia artificial, ¿ya? Y de ahí vamos a ver también si vale la pena, todavía le falta, o viendo qué mismo es lo que nos puede ofrecer la AI, ¿sí? Para eso nos vamos a irnos a esta página de aquí que se llama así, logoai.com/logomaker, ¿de acuerdo? Y vamos aquí a hacer una prueba para ver qué resultados nos arroja y ver si es que vale la pena o no, ¿ya? Entonces mira, aquí estamos con esta página y nos va a pedir que coloquemos el nombre. Entonces das cuenta que para esto ya es necesario que tú ya hayas pensado qué nombre le vas a colocar al proyecto tuyo, y antes de eso también debes verificar que ese nombre que tú le vayas a colocar ya no esté registrado en tu país, ¿de acuerdo? Otra, a nivel de nombre de dominio también, porque a veces tú quisieras ponerte una página web y resulta que ese dominio ya está tomado. Entonces son una serie de cosas que tienes que analizar, verificar, investigar para el momento de solamente colocar el nombre, para que te des cuenta, ¿sí? Entonces yo aquí en modo super random voy a colocar un nombre y también al paso voy a colocar un eslogan cualquiera y vamos viendo qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces para que veas de qué va a tratar, digamos, el negocio, déjame ver, digamos que vendo computadoras, ¿ya? Y se va a llamar el nombre CompuMagic, ¿ya? Ignoro si este nombre ya estará tomado, existirá, como te decía, eso tú tendrías que averiguar primeramente. Y voy a colocar en la parte del eslogan, aunque esto es opcional, sí, pero quiero ver, voy a inventarme una cosa, sí, puede ser, a ver, yo diría esto, sí, tecnología a tu alcance. Sé que es algo básico, lo que sea, pero a modo de ejemplo nos va a servir, ¿ya? Entonces ahí está, y le doy clic en continuar, ¿ya? Siguiente dice que seleccionemos la industria. Entonces aquí tú vas a elegir, digamos, la categoría que pertenece tu negocio, ¿sí? Entonces vamos viendo, dice real estate, legal, internet, tecnología, ¿sí? En mi caso viene a ser este de aquí. Entonces luego te dice que selecciones los esquemas de color que irían para tu marca, ¿ya? Como ves, nos salen algunas propuestas. Yo diría que me quedo con este de aquí. Normalmente para tecnología va con estos colores, pero como ves también puedo utilizar este de aquí. También sería para un estilo minimalista, o este otro de acá, ¿no? Para mí estos tres va a funcionar muy bien, ¿ya? Entonces digamos que yo voy a trabajar a modo con el Colt, y vamos aquí con continuar. Luego te dice que selecciones el tipo de fuentes que a ti te gustaría, ¿sí? Entonces mira, aquí te da una muestra, ¿sí? Tenemos también esta otra de acá, y luego también tenemos esto y esto. Entonces mira, aquí ya van unas cosas que tú debes tomar en cuenta. Por ejemplo, si es que tú no tienes nociones al menos básicas de diseño, ¿qué es lo que va a pasar? Que digamos, das cuenta que aquí la aplicación te sugiere y tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta, por decir, esta fuente de aquí, ¿ya? O esta otra de acá. Y tú puedes decir, sí, esa es la que yo quiero. Pero al tú no conocer ciertos criterios básicos de diseño,
Tú no sabes, por ejemplo, cuál tipografía puede funcionar mejor para mi tipo de negocio, para lo que yo quiero en este caso describir. Entonces eso ahí no te lo sugiere ni te lo indica, entonces solamente te deja a libertad para que tú puedas escoger. Entonces eso debes tomar en consideración, ¿sí? Entonces por ejemplo, para un tipo de lo que tiene que ver con tecnología, vas a ver que si yo pongo mi cursor encima de uno, te sale sugerencias que, por ejemplo, a partir de Modern utilizan marcas como Google, Móvil, la BBC, Channel, ¿de acuerdo? Ahora, si tú quieres utilizar esta, entonces vas a ver que tiene que ver con, por ejemplo, como tipo Zara, Adobe, Prada, Rolex. Es un poco de elegancia, de lujo, de estatus. Entonces, si tú quieres mostrar eso, te va a convenir a lo mejor esa fuente, pero va a depender del negocio que tú hayas elegido antes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este otro tipo de marca, ¿sí? Y ahí tú vas a ir viendo así con cada una, ¿sí? Entonces, aquí a modo de ejemplo, yo voy a elegir esta de Modern y le damos clic en generar. Y vamos viendo ahora qué es lo que pasa. Entonces, mira, ya me ha salido estas propuestas, ¿ya? Y yo ahora me voy a cambiarme en el lado del cliente. Haz cuenta que yo ahorita empecé como cliente y ahora yo me voy a transformar como que si fuera el diseñador. Y esto yo le fuera a proponer a mi cliente como propuesta, ¿ya? Para que veas cómo voy cambiando, porque haz cuenta que yo he estado en varios lados, ¿no? O sea, como cliente, como diseñador, como vendedor. Y entonces haz cuenta que yo tengo estas propuestas. Y voy a bajar y voy viendo qué más tengo. ¿Ya? Y de todas estas propuestas que yo acabo de ver aquí, ¿quieres que te diga la verdad? La pura y la dura no me sirven para nada. Sí, o sea, haz cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso Logoai? Me ha presentado unas propuestas, ¿de acuerdo? Pero si yo ya me pongo a analizar, como quien dice, con ojo crítico, o haz cuenta que yo soy el cliente y yo voy a ver, y tú me haces esta propuesta y tú esto me mandas, realmente es de llorar, porque ninguna realmente me convence. O sea, no hay ninguna que refleje lo que yo quiero, ¿sí? Y mira todo esto que nos ofrece, ¿ya? Entonces, y esto también es algo preocupante, porque hay personas que dicen, no, mira, yo ya te puedo crear o te puedo ofrecer 5 propuestas, 10 propuestas. Yo no saco nada que me ofrezcas tantas propuestas si ningún concepto es fijo, que muestre lo que realmente el cliente quiere transmitir. Aquí no hay un brief, ¿de acuerdo? Y entonces, en base a esa escasísima información que le proveímos, en este caso a Logoai, es lo mínimo que puede ofrecer, pero no hay más. Entonces, detrás de esto no hay otra información que pueda ser más enriquecedora para el cliente. Y es por eso que hay muchas personas y esto a qué es a lo que va este tipo de aplicaciones, que hay clientes o personas, o puede ser también personas que están recién empezando, y esto va normalmente para personas o negocios, emprendimientos que están recién empezando y deciden hacer un logo con inteligencia artificial o ven cualquier cosa bonita y cualquier cosa así que medio le llame la atención, dice, oye, sí, ese me parece chévere, me parece bonito, pero ¿realmente es eso lo que tú quieres? Debe serte la pregunta. ¿Es esto lo que yo quiero transmitir? Ahí se ve alguna esencia o algo importante de lo que yo voy a ofrecer a mi clientela, a mi audiencia, ¿sí? Entonces, haz cuenta que aquí yo lo único que veo es un nombre, pero más allá de ese nombre no me dice nada, nada de nada, ¿ya? Es más, vas a ver que aquí dice See More Logos. Voy a darle clic ahí para ver qué más hay, o a ver si es que encontramos algo más interesante. Ya, vamos viendo ahí. Pero eso es algo que tú también debes ponerte a analizar, ¿ya? Y haz cuenta, yo por ejemplo, y no vayamos muy lejos, o sea, haz cuenta que yo hace unos 2 días me escribió una, bueno, ahorita es precliente que estamos hablando ahí, y estábamos hablando y me decía que necesitaba un logo para su empresa, ¿sí?
y decía, y mira para que te des cuenta, pero quisiera saber si eso no es bajado del internet, ¿ya? Entonces mira, el cliente ya tiene esa percepción de que esto es a lo mejor fácil, que le hacen con 2 o 3 clics y lo bajan del internet, como tú lo acabas de ver. Pero yo, por ejemplo, yo a nivel profesional, si es que yo ofreciera esto, realmente a mí me diera vergüenza, porque no es algo que sea una propuesta válida para lo que el cliente quisiera. A pesar de que, mira, aquí ya me generó otras propuestas más, pero así sean, o sea, yo sigo viendo y hasta ahora no encuentro una válida. O sea, una que yo diga, oh, y esta como que puede ser interesante. No, no y no y no. Y es más, si es que le doy clic ahí, más estaría perdiendo mi tiempo. Entonces, al momento de crear una marca, un logo, hay todo un proceso creativo detrás de ello. Hay que pensar bien en lo que el cliente quiere. Tú debes investigar, debes sacar información, debes conocer lo que de lo que el cliente quiere, qué quiere transmitir, qué quiere comunicar. Esa y mucha más información que va por la parte del brief, y ahí tú vas a poder crear una marca o un logo mucho más cercano a lo que el cliente quiere o a lo que la empresa quiere. ¿Ya? Entonces, ¿me asusta algo de la inteligencia artificial en esto de lo que tiene que ver con logos? Pues no, porque así como hay personas que andan buscando logos para crear con inteligencia artificial y se conforman con, o sea, lo que haya, hay también empresas, ya sean pequeñas, medianas y grandes, que siempre van a buscar a un profesional, a un diseñador o puede ser una agencia que les trabaje en su marca, su branding. Y ellos no así sea gratis, que tú lo puedes hacerlo en internet, ellos no van a hacer eso. Ellos van a querer un profesional que haya detrás de ello para crear la marca respectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer si tú estás recién empezando? Puedes ir probando con esto que te acabo de decir, pero toma en consideración todo lo que he comentado en este video, ¿ya? Porque haz cuenta que aquí nosotros colocamos una información tan floja, tan mínima, ¿sí? Que en base a eso nos propone también en este caso logo ahí. Y de acuerdo, haz cuenta que yo aquí en color escogí esta parte de aquí, pero mira cómo me va mostrando otras cosas. Y digamos que supuestamente yo quisiera elegir alguna propuesta que me llamara la atención. Puedes ver la parte del preview, la parte de editar o también incluso aquí dice comprarlo, ¿ya? Entonces vamos viendo aquí, ¿sí? Si es que yo quiero ver, si le doy clic en comprar, esto más que nada para que lo puedas ver. Bueno, aquí me pide para loguearme, entonces bueno, voy a cerrar esto, ¿sí? Porque no me interesa. Y entonces, das cuenta, suponiendo que te llegara a gustar una, tú le podrías editar o hasta incluso veo que aquí puedes comprarlo, ¿ya? No hay problema. Incluso aquí también puedes trabajar con la parte de símbolos si quieres añadir, qué sé yo. Voy a colocar PC, ¿ya? Y voy a poner search para ir viendo lo que nos ofrece, ¿ya? Que vienen estos a ser como elementos o herramientas que conforman dentro de mi actividad que yo realizo, ¿ya? Suponiendo voy a escoger esta de aquí, voy a escoger esto, voy a escoger esto, ya a modo de ejemplo, ¿ya? Y en base a eso también vamos viendo qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces mira, aquí dice que estamos generando logos para ti. Entonces vamos viendo eso, ¿sí? Haz cuenta que esto fue el primer cambio, o más dicho la primera propuesta preliminar en base a lo que yo seleccioné. Vamos viendo qué otras cosas nos puede ofrecer, ¿ya? Y sigo viendo cosas flojas, ¿no? Entonces haz cuenta, aquí vemos cosas así. Entonces detrás de esto no hay también una investigación, ¿ya? Porque tú también tendrías que ver, por ejemplo, cuáles son los logos de la competencia,
ver qué es lo que la competencia ya lo tiene hecho o qué es lo que está haciendo para no crear cosas repetidas, porque ¿cómo tú piensas diferenciarte si piensas hacer cosas que ya existen? ¿Ya? Y estas son cosas que ya hay, ya están ahí en el mercado. Y todas estas otras propuestas que acabo de ver, o sea, no tienen ni siquiera coherencia. ¿Se das cuenta? Que yo estoy aquí como que a mí me hubiesen presentado estas propuestas. Y yo ahorita me pongo a revisar y sinceramente a mí no me gusta ninguna. O sea, yo diría prácticamente vuelve a ser. Y aparte de eso, le colocaría con toda la información a nivel de brief de la marca. Y con eso yo tendría unos excelentes resultados, ¿ya? Ahora, puedes utilizar esto para empezar o hacer al menos tu mínima presencia. Puedes hacerlo, pero nunca va a reemplazar el trabajo que hay detrás de un diseñador o del profesional o la agencia que está detrás de ellos, ¿sí? Así que bueno, puedes ahí tú probarle. Como ves, puedes ver el preview, tienes la parte para editarlo, en fin, tienes ahí varias opciones, ¿sí? Y puedes ir, como quien dice, ir jugando, probando, que cambiarle, por ejemplo, esto. Pero de nada saco yo aquí, y esto es algo que tú debes pensarlo, ¿qué saco yo aquí modificando, haciendo eso si a nivel conceptual no es lo que yo quiero hacer? No es lo que yo quiero, en este caso, mostrar, o en este caso también sería reflejar, ¿sí? Entonces, toma en consideración esto que te acabo de comentar, ¿sí? Puedes probarlo aquí con esta aplicación que te puse, logoai.com/edit, y prueba si es que los logos que te va generando son acordes a tu marca, te representan eso, y eso es lo que tú quieres transmitir. Es de eso así como tú quieres ser visto, reflejado por la humanidad, por la audiencia, por todos tus usuarios y clientes. Piénsalo bien, y sin más, recuerda que también te puedo ayudar en la creación de tu marca. Si necesitas ayuda, asesoría, me puedes contactar en graficowebs.com. Y sin más, será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.